conoce las películas del estudio Ghibli, tal vez Mi vecino Totoro o Porco Rosso o cualquiera de las películas, pues bien, te diría que hay un titular que me ha sorprendido hoy, que es que las películas de estudio Ghibli ayudan a ser más feliz. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo lo ves? Cuando piensas en la felicidad, este estudio narra o explica que justamente ese tipo de películas son las que ayudan, al menos en un grupo piloto, en un grupo de estudio, a ser más felices. Concretamente, es un estudio que involucra al Imperial College de Londres y que estuvo probando con 518 estudiantes postdoctorados, como este grupo piloto, el hecho de reproducirles 3 películas de estudio Ghibli, que eran Mi vecino Totoro, Nikki la aprendiz de bruja y otras también del catálogo, que justamente evocaban calma y belleza cotidiana. Llegaron justamente a trabajar o a estudiar justamente esa exploración de cómo se sentían, cómo se encontraban esos estudiantes, y pudieron pues comprobar que habían pues aumentado niveles de relajación, de calma, habían también trabajado temas o bien surgido temas como por ejemplo sentido de propósito, esa nostalgia o efecto emocional positiva, también esa idea de escapismo activo, no solo desconectar sino también de poder reflexionar y de recargar energías. Y entonces se dieron cuenta que justamente este tipo de películas, por sus imágenes, por su contexto, por su forma también de mostrar los colores, la música, las tonalidades, los personajes, la historia, la trama, eran películas que ayudan, y en ese momento también en esos sujetos se vio así, a que pudieran entrar en esos estados emocionales de calma, relajación, serenidad. Y es que justamente algunos actores que se han dado cuenta o que han podido estudiar de por qué funcionan esas películas y por qué hay ese cambio, justamente sería porque las narrativas de las películas de Ghibli, o concretamente estas, que son las que se han mostrado para este estudio, eran narrativas que celebran lo cotidiano y lo mágico, esa mezcla entre nuestro día a día y ese pensamiento quizá más mágico o que se va más allá de nuestra realidad, esa parte más quizá de conexión con nuestros niños y niñas interiores, ¿no? Esa parte más ilusoria o de poder pues trascender. Además también el hecho de que sean películas con un estilo visual suave y envolvente y detallista también ayudan a esa narrativa a que pueda ser pues más tranquila, sosegada, calmada. Son películas también que ayudan a que se genere una buena conexión emocional, es decir, que los personajes que enfrentan a sus problemas que son humanos, que son también cotidianos, pues eso también hace que haya esa conexión con el espectador, de poder pues ver que hay personajes que tienen problemas, dificultades y que las acaban también resolviendo o acaban encontrando también posibles soluciones. También el hecho de que sean películas con momentos pausados, que permiten también respirar, conectar, sentir, que es también un contraste con muchas películas de animación que hoy en día también estamos viendo, que son películas donde todo es frenético, todo es súper rápido, es estímulo tras estímulo tras estímulo, y que justamente este tipo de películas, las películas del estudio Ghibli, hacen todo lo contrario. Son películas que muchas veces tienen partes de acción o de movimiento, pero sobre todo tienen un ritmo en el que van habiendo momentos de calma, de reflexión, de respirar. Eso también ayuda a que la persona, el espectador, también pueda contagiarse de ese tipo de dinámica, ¿no? De ese tipo de ritmo narrativo. Además también se hicieron algunas preguntas para poder valorar con esos estudiantes, y además se vio que era un efecto, se producía un efecto también a largo plazo, es decir, que de alguna forma esos sujetos podían sentir esa calma con un poquito más de tiempo. Igualmente hay que seguir estudiando cómo sería ese largo plazo, pero había una parte de duración, y también que tal universalidad de público podría llegar a afectar, porque justamente no es lo mismo quizá este tipo de películas en un entorno pues occidental que oriental, o en otros países o en otras regiones. También otro elemento a acabar de pulir o de acabar de estudiar sería cuánto tiempo de exposición se necesita también para sentir estos beneficios. Si es que hay que ver 3 películas seguidas, hay que verlas en un orden o ver solo una. Bueno, yo a nivel personal sí que es verdad que después de ver una película de estudio Ghibli puedo sentir esa sensación de tranquilidad, de calma, de relajación, de sentir alegría, ese entusiasmo, esa sensación de mezcla entre nostalgia por el pasado, por un pasado que no es real, obviamente, porque estás conectando con la historia, pero también con esa sensación positiva, ¿no? De alegría, de sentirte bien, sentirte que estás disfrutando, de estar también con una placidez agradable. Además, también podríamos decir que si no has visto ninguna película de estudio Ghibli, te recomiendo que empieces a ver cualquiera,
cualquiera te va a ayudar a comprender ese tipo de formato de película donde realmente son historias pausadas, más relajadas, más calmadas, donde hay también una conexión con la naturaleza. Yo creo que también aquí quizá uno de los puntos del estudio podría ser también esa conexión del público con el espectador, con ese entorno más natural, ese entorno quizá más de poder sentir que hay una conexión, aunque sea obviamente fotogramas o en dibujos, pero sientes como que hay también esa conexión con ese entorno natural. Estudio Ghibli, por ejemplo, Miyazaki, uno de los directores de este estudio, pone mucho énfasis, ¿no?, en esa conexión, historias que conecten con la naturaleza, con el mar, con la montaña, con los bosques, con las praderas, con los animales. Y eso también yo creo que nos ayuda también a que nos relajemos, ¿no? Es un factor que también puede estar ahí presente. Por ejemplo, una de las preguntas también a reflexionar es qué pequeños momentos nos hacen felices, y si esos pequeños momentos incluyen películas como estas, pues pueden ser también una buena excusa para conectar con esa sensación de felicidad. Además, también poder entender que cuando uno está sintiendo esa felicidad, muchas veces lo que hace es conectar con momentos de la infancia. Y si te fijas, muchas de estas películas del estudio Ghibli lo que están haciendo es hacer que el espectador vuelva otra vez también a su niñez. Son niños, niñas, muchos de los protagonistas son estos, son niños, niñas que les ocurren aventuras, les ocurren también pues sucesos, algunas pues más trepidantes, otras más pausadas, más reflexivas, pero la gran mayoría de ellas son estos, son niños y niñas o adolescentes que están pues manejando situaciones del día a día, o están manejando situaciones que están ahí presentes. Otra de las películas también que a mí me gustó mucho es la del castillo el castillo errante, o el castillo mágico, el castillo en el cielo, también de la princesa Mononoke. Bueno, son películas que el viaje de Chihiro, son películas también que nos ayudan a poder conectar, ¿no?, con esas historias que tienen un contexto mágico, pero a la vez también más realista, ¿no? Es esa mezcla entre dos mundos, mundo más occidental, diríamos, o ese mundo más terrenal del día a día, y ese mundo quizá más de trascender o de ir más allá de lo que sería lo cotidiano o lo tangible, ¿no? Que es lo que lo que creo también que mezclan con esa magia un poquito más oriental, ¿no? Al menos en el viaje de Chihiro vemos esos dioses orientales, o el chico y la garza también, o por ejemplo en la princesa Mononoke, con ese tipo de entidades de los bosques, ¿no? Es un poquito esa idea de no solo quedarte con la parte lógica, sino también esa parte más, digamos, como más tal vez mágica o abstracta o surrealista, que muchas veces es la que vemos también en los niños. Así que esperemos que este estudio, que es una forma también de poder comprender que esas películas pues son realmente excepcionales, son también pues de un valor y de una calidad suprema, y que yo creo que también pues nos ayudan a poder sentirnos más felices. Me gustaría también saber si el mismo efecto se puede producir con películas de Disney. Yo creo que también podría ser así, son películas que tal vez están ahí en esa misma línea. Se hablaba también de que Estudio Ghibli era como el Disney japonés. Yo creo que al final cada uno es su propia historia, su propio corriente, no es la versión occidental de Disney, no es Miyazaki occidental, ni tampoco Miyazaki es el Disney oriental, son distintas. Y básicamente lo que vemos es esto, es una serie de películas que tienen esos elementos que he descrito antes, que yo creo que nos ayudan también pues a poder recuperarnos, ¿no? Decía también el estudio, que es esa sensación de escapismo activo, ¿no? Esa idea de poder ayudarnos a recuperar la energía física y mental, y también animar a los espectadores a que puedan reflexionar sobre su propio sentido vital, ¿no? Sobre su propia vida. Son películas que son muy sencillas, parecen como que no hay nada detrás, ¿no? Que es simplemente una historia, pero hay también muchas píldoras de filosofía, que quizá también es ese elemento también que hace reflexionar a las personas. Así que ahora tenemos parte de la ciencia que empieza también a darnos la razón de que esas películas no solo son obras maestras a nivel artístico, sino también a nivel psicológico, que también hay esos efectos psicológicos tan y tan positivos. Así que esperemos también que pueda haber un seguimiento de estos alumnos que pasaron por estas pruebas, y que más comunidades también puedan llegar a disfrutarlas y también a ser estudiadas, para poder también valorar estos resultados a largo plazo y en otro tipo de comunidades. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. Nos vemos, abrazo fuerte, chao.